Hugo Cuesta es abogado corporativo internacional desde hace más de 27 años, CEO de Cuesta Campos Abogados y consejero para Latinoamérica de Meritas Law Firms Worldwide con presencia en más de 90 países. Es coordinador del capítulo de inversión del Cuarto de Junto, que acompaña a los gobiernos de México en las negociaciones de tratados internacionales. Conferencista en foros especializados en México y el extranjero en temas de derecho internacional, humanismo empresarial y sentido de vida. Maestro de ética profesional en la Universidad Panamericana y conferencista invitado del IPADE. Articulista en revistas especializadas en temas de inversión extranjera y proyecto de vida. Impulsor de diversos proyectos y fundaciones en áreas de alto impacto social como la educación, la familia, la anticorrupción y el sentido de vida. Miembro de diversos consejos de multinacionales y asociaciones. Presidente del Consejo de Familia Consultoría AC y es autor del libro La crisis de la mitad de la vida. Se encuentra en entrevista con nosotros para hablarnos de su nuevo libro ¿De qué se trata la vida? Encuentra tus respuestas, publicado por Editorial Grijalbo. Pues bienvenido, Hugo, ¿cómo te encuentras este día? Pati, muchas gracias. Muy contento de estar en tu programa y esperando compartir ideas que les sean interesantes a todos, a tu auditorio. Comienzas el libro contando una parte de tu vida, la cual fue un parteaguas para ti. Cuando haces esta visita a tu doctor Fadal y él te dice, debes parar como mínimo un mes. Ya es tiempo de bajar el ritmo. Y tú, en tus noches de insomnio, te llegan estas reflexiones, estos pensamientos de cómo erradicar las prisas a toda costa, de cómo resistir esta tentación de saturar esta agenda del día a día, evitar el multitask. Cuéntanos un poco de esto y qué es lo que te motiva a escribir este libro. Claro que sí, Pati. Fíjate que, como tú bien dices, el libro, no solo al principio, sino en muchas de sus páginas, pues tiene un enfoque altamente vivencial. Y digo altamente vivencial porque comparto ahí muchas de mis experiencias, no solo personales, sino conversaciones pues entrañables que he tenido con muchas personas con quienes he compartido estas inquietudes y estas dudas de bajar el ritmo, ya te diría, por prescripción médica, etcétera. Y me parece que este libro surge, yo te diría, es hijo de la pandemia, porque sin haber parado en la pandemia, pues no hubiera tenido pues ese espacio de tiempo para poder meterme pues 2 años a escribir este libro. Yo te diría, me di cuenta que esta es una inquietud que comparto con muchas personas con las que interactúo, seguramente te pasa a ti también, con las gentes que interactúas. Todo el mundo nos quejamos del ritmo de vida en el que vivimos y esa hiperactividad desbordada, pero al mismo tiempo no hacemos nada hasta que de pronto la vida te dice hasta aquí, es un alto. Y creo que el COVID eso fue lo que hizo con el mundo, decirnos que estábamos volcados en el hacer y el tener y que habría que hacer un alto para enfocarnos más al ser. En tu capítulo 2, La tormenta necesaria, como bien lo dijiste, pones muchos ejemplos, muchas cosas que te pasaron a ti y a tu familia. En este capítulo comentas que hay crisis que siembran los cimientos de nuestra propia existencia. Nos compartes un accidente que cambió la vida de tu hermano Fernando y un gran aprendizaje que esto te dejó. El mejor maestro de empatía es el dolor. ¿Y qué? Sin el cariño y apoyo de la familia, amigos, compañeros, es imposible echarse una batalla solo. ¿Y qué? Si no te agarras tú fuerte de la mano de Dios, te caes en el hoyo. También para ti es muy importante, y lo leí a lo largo del libro, tener a Dios presente en crisis tan fuertes. Explícanos un poco de esto. Fíjate que te comparto que curiosamente, justo una semana después de que mandé el manuscrito a la editorial, así como explico con mucho detalle el accidente de Fernando, mi hermano, hace 7 años, yo tuve mi propia dosis de dolor en un accidente también muy fuerte de motocicleta en el que pues, estuve 3 semanas en terapia intensiva, en coma,
y lo que escribía de Fernando, pues ahora que me tocó vivirlo en carne propia, porque es muy fácil hablar y referir del dolor y de la empatía cuando estás hablando pues del ganado de mi vecino, pero ya cuando te toca a ti vivirlo en carne propia, tuve la enorme oportunidad de confirmar cada una de las palabras y recomendaciones que Fernando me había hecho, y no solo él, sino muchas otras personas que han pasado por etapas de dolor en su vida, de lo importante que es tener a Dios de tu lado, agarrado de la mano, que sabes que no te va a soltar y que es pues prácticamente con la única persona que cuentas incondicionalmente para salir adelante. Lo escribí y después me tocó vivirlo y la editorial me dio oportunidad en el epílogo de incluir tres paginitas respecto a lo que había vivido yo en lo personal, y te digo que me pareció una oportunidad enorme que la vida me daba, primero escribir al respecto y después tener la experiencia personal de vivirlo en carne propia y ratificar muchas de las cosas que yo había escrito sin haber sentido lo que después sentí. También en este capítulo nos explicas ampliamente que hay tres tipos de crisis: pasajeras, desafiantes y crisis existenciales. ¿Cómo es que llegas a esta conclusión para brindarnos todo lo que te ha pasado en la vida y decirnos estas crisis que hay en la vida? Fíjate que es un ejercicio interesante. Yo tengo la buena o mala costumbre, ya el auditorio dirá, de a cada problema que me enfrento, a cada crisis que me enfrento, ponerle un número del 1 al 10, para yo mismo desdramatizar y darle a las cosas la importancia que verdaderamente tienen. Y hay problemáticas y crisis nivel 1, pues de que si se te poncha una llanta o pierdes un vuelo o alguna cosa de ese tipo, pues, y muchas veces con nuestra reacción le añadimos dramatismo y le subimos el tono, y una crisis nivel 1 la convertimos en una crisis nivel 5 cuando no era necesario. Hay crisis que obviamente son más fuertes, o problemáticas que son más fuertes, como la pérdida de un trabajo, o para los empresarios perder a un director o a un funcionario clave, o la corrida de la escuela de un hijo que por algún problema de conducta, lo que, bueno, son problemitas un poquito más serios que requieren abordarlos con un poco más de profundidad. Y en tercer lugar viene lo que yo llamo las crisis existenciales, esas que tú bien refieres, Patti, pues que siembran los cimientos de nuestra existencia, porque estas ponen en juego pues nuestra salud, nuestra vida, nuestra forma de estar en el mundo. Me refiero a la pérdida de un ser querido, a un divorcio, a una quiebra o a un accidente personal o una crisis dramática que la vida nos pone en una circunstancia de tener que afrontar con valentía y tomar decisiones adecuadas. Para mí esas son las crisis que nos ponen, como pongo en el libro, al borde del abismo y que nos exigen dar respuestas maduras, humildes, para poder recuperar la estabilidad lo más pronto posible. En este capítulo también mencionas que las crisis nos hacen menos soberbios y nos permiten reconocernos vulnerables. También tocas otro punto muy importante de lo que es la resiliencia, y lo comentas en el libro. He visto muchas personas que después de una dificultad no solo recuperan la estabilidad psicológica y emocional, sino que salen más fortalecidas, más maduras, más humanas, más empáticas y más fuertes. ¿Qué nos podías hablar sobre este tema? Yo pienso, Pati, que todos hemos tenido la oportunidad de convivir con personas, y nosotros mismos nos ha pasado, pues de tener este tipo de crisis o de situaciones complejas o de problemáticas. Y no es dramatizarlo, pues es parte de la vida. Todos sabemos que pues, hay dos tipos de persona, el que ya sufrió y el que va a sufrir. Pero el sufrimiento, a mí me parece, y el dolor, tiene un sentido muy concreto, y yo lo percibo como ser ese cincel que nos está a base de cincelazos, pues sacando esa obra maestra que todos llevamos dentro, ¿no? Y el hecho de pasar por situaciones dolorosas, problemáticas, la verdad nos ayuda muchísimo a darle a las cosas la importancia que verdaderamente tienen. Y creo que si andamos por la vida con esa autosuficiencia y esta soberbia, pensando que tenemos todo resuelto y que no necesitamos de nadie, pues la vida nos ubica con bastante facilidad y con frecuencia con estos cincelazos que evidentemente nos hacen recordar pues que somos vulnerables, somos frágiles, que estamos aquí de paso, estamos de paso porque esta vida pues, es un parpadeo, ¿no? Y que después de esta viene una vida eterna para la que pues, lo que se trata es de hacer méritos aquí, ¿no? Entonces, tener esa perspectiva
de que el sentido del dolor tiene un propósito muy concreto en el crecimiento de la persona y que Dios lo permite para cosas que son pues bien manejadas, una posibilidad de crecimiento y como tú dices, de salir de esa soberbia y reconocer nuestra vulnerabilidad, pues viéndolas así, pues la verdad que son una bendición cuando nos ocurren, ¿no? Por más dolorosas que sean. En el capítulo 3 llegamos a la búsqueda de tu misión y en el libro nos expones qué es la razón para no enfrentarnos al para qué estoy aquí. Es por miedo, por falta de conciencia. Es la confusión que tenemos respecto a dónde y cómo buscar el sentido de la vida. Creo que en un momento todos nos hemos llegado en esa crisis, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? Y este capítulo es súper importante también. Sí, ya lo creo, porque yo lo que te decía al principio de nuestra conversación, Patti, pues es una duda y una inquietud que todos llevamos impresa en el corazón. En algún momento de la vida la vamos a enfrentar y muchas veces el detonador de este enfrentamiento pues es justamente una crisis, una situación dolorosa. Y yo lo que me he topado, y obviamente hay tantas personas y formas de dar respuesta a ese para qué estoy aquí, pues tantas respuestas como millones de personas hay en el mundo. Obviamente aquí en este libro no se trata de darle recetas a nadie, se trata de acompañarlos en sus dudas para que encuentren lo que yo llamo en el subtítulo sus propias respuestas. O sea, pretender darle respuestas desde afuera a la vida de una persona, pues no sabemos qué tanto pesa el saco que están cargando y no conocemos su interioridad, sus ilusiones, sus miedos. Por eso el autoconocimiento, Patti, es una herramienta central a partir de la cual sugiero que se diseñe ese proyecto de vida y se busque esa misión personal y se busque pues, esas respuestas a las dudas existenciales de para qué estoy aquí y se busque ese sentido de vida que todos buscamos. En mi experiencia personal me he dado cuenta que son preguntas a las que típicamente se le sacan la vuelta por miedo, pero no por miedo a la pregunta, sino por miedo a equivocarse en la respuesta, porque intuimos que en esa respuesta pues nos va el descubrimiento de nuestro propio sentido. Intuimos también que de vivir una vida sin tener clara nuestra misión, pues estaremos condenados a una vida mediocre, superficial y con poca trascendencia y que va a ser muy difícil que con una vida de esas aspiremos a lograr la plenitud y como consecuencia a la felicidad que todos buscamos, Pati. Hay que comentarle a nuestros escuchas que todo el libro lo manejas en un lenguaje muy claro, muy honesto, con muchos ejemplos para que entendamos de lo que va cada capítulo. Por ejemplo, aquí dice, la misión y el sentido de la vida van de la mano con nuestras pasiones y nuestros talentos. ¿Cómo defines talento? Pues es una capacidad natural que tenemos. ¿Cómo defines tú una misión? No dejas lugar a dudas y pones un ejemplo. Es como probarse unos zapatos nuevos. Al instante vas a saber si te quedan, si te sientes cómodo, si son de tu talla. Cuéntanos, ¿por qué decides hacer así el libro con este lenguaje tan amable para que todos lo comprendamos? Mi intención es estar muy cerca del lector, de sus búsquedas, de sus dudas, de sus inquietudes y de sus cuestionamientos internos. Y ahí es donde te das cuenta pues, que no somos tan diferentes. A todo mundo nos duele más o menos lo mismo, nos preocupa más o menos lo mismo. Y yo al escribir, ese es mi estilo, ser muy fluido, ágil, directo, concreto, porque eso ya lo vimos en el libro anterior, que afortunadamente se convirtió en un bestseller. Este otro libro se llama La crisis de la mitad de la vida, y ese lenguaje pues probó lo que yo intuía que podía ocurrir, mantener una cercanía con el lector, una agilidad de lectura y en no dogmatizar temas de fondo, porque muchos de estos libros que se categorizan como de autoayuda, pues desde afuera pretenden darte soluciones a cosas que solamente tú puedes resolver, porque son dudas muy personales y son tan únicas e irrepetibles como somos la persona misma. Y también comentas que sí es posible hacer un proyecto de vida, un mapa que nos permita vivir nuestra misión. Y creo que eso es muy importante que lo descubramos. Sin duda, porque yo estoy convencido
de que esa misión se encuentra detrás de hacer un maridaje entre nuestras pasiones y nuestros talentos y darle, como dice Víctor Frank, un sentido trascendente, un sentido que vaya más allá de nuestra propia persona. Y el sentido trascendente pues está muy cercano a la parte espiritual de la persona. Si somos mente, cuerpo y espíritu, esa es la naturaleza ontológica de la persona, pues la parte espiritual está compuesta de una alma inmortal. Alma es principio que anima, es lo que nos da vida. Y cuando hay esa separación entre el cuerpo y el alma es cuando nos convertimos pues en un cadáver, ¿no? Pero con la gran ilusión de que esa alma va a trascender a tal punto de que va a ir más allá y tiene una vida y esa vida del alma es eterna. Entonces eso yo creo que nos debe de llenar de ilusión, que me parece que la pérdida de esperanza en una época como la que estamos viviendo, pues es un gran drama del mundo moderno, porque pues, el perder la esperanza, perder la ilusión, pues nos hace justamente perder el sentido de la vida. Cuéntanos cómo han recibido tus seguidores este libro. Fíjate que es muy nuevo, Pati, pues lo presentamos hace un par de semanas en la FIL, la presentación estuvo muy bien, pude firmar más de 250 ejemplares ahí mismo en la presentación. Acaba de llegar en las librerías, por cierto, están todas las librerías, está también en Amazon en versión electrónica y muy pronto en audiolibro. He recibido comentarios muy positivos que refieren un poco a lo que tú ya decías, Pati, que se sienten pues con una agilidad de manejo de temas profundos, que no son fáciles de manejar, porque la primera parte, como tú lo habrás visto, pues contiene algunos temas filosóficos y ontológicos profundos, pero la segunda parte ya tiene herramientas muy concretas para hacer un propio proyecto de vida, y refiero, como lo habrás leído, pues cómo pretendemos, por ejemplo, hoy que somos tan adictos al uso del GPS o de las plataformas como Ubers o como Waze, etcétera, pues que para iniciar un viaje, por más cercano que sea, en tu propia colonia te pide un destino, y cómo es posible que en la vida no tengamos claro pues cuál es nuestro propósito y cuál es nuestro sentido y cuál es nuestro destino. Entonces, ese es parte de lo que ha sido muy bien recibido por los lectores, Pati. Pues este libro ya se encuentra a la venta, como tú bien lo mencionas. ¿Nos quisieras compartir tus redes sociales para que te puedan seguir? Sí, por supuesto. En Twitter me podrán seguir en @HugoCuestal, @HugoCuestal, y ahí con mucho gusto podré responder las inquietudes personales de quienes nos escuchan. Hugo, pues yo te agradezco mucho tu tiempo para esta entrevista. ¿Quisieras agregar algo más? Pues nada, que me hace mucha ilusión que los lectores me permitan acompañarlos a través de esas páginas en lo que yo considero que es la aventura más importante de su vida. La búsqueda de su misión y la búsqueda de su propósito y de dar respuesta a ese para qué estoy aquí.